Hola muchachos, ¿cómo estamos? Ok, espero que estén bien. Vamos a empezar el día de hoy con la clase del tejido muscular. Ok, recuerden que este tejido muscular, ahí para los que les gusta este anime, sí, el tejido muscular es uno de los más importantes también porque eh, tiene a cargo, ¿sí?, todo el movimiento del cuerpo. Ok, tiene a cargo el movimiento y de las partes del cuerpo y el cambio de tamaño y forma de los órganos internos, porque es un tejido en general, ¿ok? Tiene muchas células o un conjunto de células que son largas, ¿sí? Muy especializadas, estas células tienen haces, o sea, están rayadas en paralelo, y que la función principal de estas células es la contracción, ¿ok? Esta contracción de este tejido se da gracias a dos tipos de miofilamentos. Son filamentos, son fibras y mio significa músculo, no que sea mío de mí. Mío es músculo. Entonces, tenemos filamentos finos, en donde estos son principalmente una proteína que se llama actina F o actina fibrilar. Y esta actina fibrilar tiene globulina, ¿ok? Dos moléculas de actina globular o actina GI o GL más bien forman la actina fibrilar. O sea que esas proteínas se juntan, esas moléculas de actina globular y forman la actina fibrilar. Y luego tenemos los filamentos gruesos. Estos dos tipos, en este caso, el grueso está formado por miosina 2. Estos dos tipos de filamentos forman la unidad estructural o la unidad contráctil básica del tejido muscular, que se denomina sarcómero o sarcómero. ¿Ok? En este caso, este sarcómero, ¿sí? Esta es una miofibrilla, ¿ok? Y este sarcómero tiene los filamentos gruesos, que son estos, bueno, bien, estos, perdón, y todos filamentos finos, perdón, no me acuerdo dónde dije que eran filamentos delgados, ¿sí? Actina y de miosina, ¿ok? Entonces, de línea Z a línea Z se divide un sarcómero. ¿Ok? O de banda Z a banda Z. Entonces, tenemos que específicamente de aquí hacia acá es un sarcómero. Tenemos diferentes actina y miosina. Si se fijan, estas fibrillas tienen como unos pequeños ganchitos. Entonces, cuando el músculo, ¿sí?, la pura línea en la mitad se denomina línea M. ¿Ok? Línea M y línea Z. De línea Z a línea Z es un sarcómero y la pura línea M es la línea de la mitad o la línea del medio. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es que la actina y la miosina son dos filamentos específicos de esta miofibrilla, o sea, de esta fibra muscular. Estos miofilamentos importan en el sentido de que estos filamentos de miosina, ¿ok?, tienen unos pequeños ganchos, unas pequeñas cabecitas, si ustedes alcanzan a ver unas bolitas, que se enganchan en la actina y literalmente la jalan hacia enfrente. Entonces, al momento, imagínense, muchas miofibrillas jalando al mismo tiempo van a hacer que el músculo se contraiga, ¿ok? Porque son células, como ya les mencioné, dispuestas en fibras, ¿ok? O dispuestas a lo largo, que se encargan de la contracción, ¿ok? Entonces, todas estas se pueden llegar a clasificar. Sí, se clasifica dependiendo del aspecto de las células contráctiles. Tenemos tejido muscular estriado, porque realmente esas estriaciones, si yo veo la imagen esta, vean cómo está rayado. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ven cómo está rayado todo? Bueno, este tipo de tejido tiene unas estriaciones transversales. Verticales, bueno, vamos a hacerle un zoom y tiene un estriado vertical, perdón, ¿sí? Y estas se va a subclasificar en tejido muscular esquelético, que es el de los músculos que vemos aquí atrás del amigo este del titán, ¿sí? Vemos el tejido muscular visceral y vemos el tejido muscular cardíaco. Entonces, el esquelético es el de los huesos, ¿ok? El músculo que se va a pegar a los huesos. El visceral es el de las tripas, o el de las músculos, el de las vísceras, perdón. Y el cardíaco, pues el del corazón. Y tenemos, en este caso, tejido muscular liso, que
es todo lo contrario al estriado, o sea, no tiene estriaciones, ¿ok? Vean cómo se distribuye este, ¿sí? Liso, esquelético y cardíaco, ¿vale? Cuando nosotros llegamos a comer alguna de estos tipos de músculo, porque en la vaca nos comemos ese músculo como tal, ¿sí? Hay gente que come taquitos de carne asada, bueno, pues estas, fíjense cómo están estas células distribuidas en fibras, y estas, cuando uno quiere la carne agarrarla y deshebrarla, pues es muy fácil, la carne asada. Y luego cuando van y comen que la tripita y eso, la pican y en friega, o sea, es muy delgadita, ¿ok? Pero cuando uno llega a comer corazón, ahí es donde nos truena. ¿Por qué? Porque no se puede separar. Estás jaloneando la carne, esta literalmente se estira. Si comes esta asada, pues nomás la arrancas y es muy fácil porque vean, no está tan pegada y están separadas, ¿sí? Entonces es muy difícil. ¿Piensan ustedes que tiene una función específica? Sí. Esta que está aquí, específicamente esta, tiene la importancia de tener estos entrelazamientos, ¿los ven? Están entrelazados, están pegadas, porque forman una red, una malla. Si se fijan, todos los tejidos que hemos estado viendo en el cuerpo humano tienen ese entrelace, ¿ok? La mayoría forman fibras, la mayoría forman redes, forman todo, pero específicamente este del corazón sirve para la contracción. ¿Qué tanta fuerza tendrá que tener para estar latiendo y bombeando toda la sangre desde el corazón hasta la punta de tu pie? ¿Ok? Entonces imagínense qué tan fuerte debe estar esa fibra. Entonces es súper importante eso. ¿Ok? Entonces, este tejido muscular, empezando por el esquelético, ¿ok? Cada fibra muscular de este músculo está compuesta por fusiones de células musculares individuales, denominados mioblastos. ¿Ok? Mioblastos. Acuérdense, mioblastos, osteoblastos, condroblastos, fibroblastos. ¿Ok? Entonces, todos aquí forman un sinsitio multinucleado, o sea, un lugar con muchos núcleos de las mismas células. Los núcleos de cada fibra muscular esquelética se encuentran en su periferia, vean, están en la periferia, no están en el centro. También, ¿sí? Subsarcolémicos, ¿ok? Subsarcolémicos, vamos a ver qué significa subsarcolémicos, o sea, debajo del sarcolema. Eso quiere decir que debajo de la membrana plasmática, ¿ok? No se encuentran específicamente eh, dentro, ni a un lado, ni arriba, sino debajo de la membrana plasmática, sarcolema, membrana plasmática del sarcómero, o en este caso del músculo como tal. ¿Ok? Fíjense y quiero que me pongan atención, porque esto que está aquí que les voy a decir tiene importancia, ¿sí? También en el sistema nervioso. La misma distribución de una fibra muscular, el endomisio, el perimicio y el epimicio va a ser la misma distribución de una fibra nerviosa, nada más que vamos a cambiar los términos, que ahorita les voy a decir. ¿Ok? Es una capa de tejido conectivo, el tejido muscular esquelético, y tiene, según su relación con las fibras musculares, tiene tres capas: endo, peri y epimicio. El endomisio es el tejido que rodea las fibras musculares individuales, o sea, cada fibra muscular está envuelta en una capa de tejido conectivo que se llama endomisio. ¿Ok? Y fíjense, cuando esas fibras musculares se unen, ¿sí? Van a formar lo que se denomina fascículo. Y cada fascículo está enrollado de perimicio. ¿Ok? Repito otra vez. Cada fibrita, cada hebrita de fibra muscular está envuelta en endomisio. Y muchas fibritas se unen y forman un fascículo. Y ese fascículo está envuelto en perimicio. Y muchos fascículos musculares van a formar al músculo, y el músculo está envuelto en epimicio, y ese tejido conectivo que queda alrededor, el músculo en ambos extremos, estas tres capas se unen para formar el tejido conectivo denso modelado que se denomina tendón.
y ese tendón va y se pega en el hueso correspondiente. ¿Ok? Hago una recapitulación. Cada fibra muscular que yo estoy viendo aquí, vean, esta es una fibra muscular, esta fibra muscular tiene una capa envuelta, ¿sí? Cada fibra muscular está envuelta en una capa que se denomina endomisio. O sea, prácticamente cada cable forrado, por así decirlo. Y muchos cables forrados, y muchas fibras musculares, forman lo que es un fascículo. Y este fascículo está envuelto en perimicio, ¿ok? O sea, hace varios cablecitos forman un cable más grande. Y varios fascículos van a formar lo que es este músculo. Y este músculo está cubierto en epimicio. Y este epimicio cubre al músculo, ¿sí? Es fibra, fascículo y músculo. Fibra, fascículo y músculo. Fibras, muchas fibras forman un fascículo. Muchos fascículos forman el músculo. Muchas fibras cubiertas por endomisio, ¿sí? Y esas muchas fibras cubiertas por endomisio se juntan y forman un fascículo. Y esos fascículos cubiertos de perimicio forman un músculo. Y ese músculo está cubierto de epimicio. Entonces, estas tres capas, endo, peri y epi, se juntan aquí alrededor en los extremos del músculo y forman lo que es el tendón. Y el tendón es el que va a ir a pegarse o va a ir a unirse al hueso. Ok, vean. Otra imagen igual, fibra muscular envuelta en endomisio. Varias fibras musculares forman un fascículo muscular envueltas en perimicio. ¿Ok? Y varias fibras musculares forman al músculo y el músculo está cubierto por epimicio. ¿Ok? No les voy a decir qué onda con el nervio, pero es lo mismo, nada más cambian neuro, neuro, neuro. ¿Ok? Y en lugar de ser músculo, es nervio. Tan, tan. ¿Vale? Ahorita, ahí después veremos bien qué hecho. No, no, por lo pronto apréndanse esto. ¿Ok? Este tipo de tejido esquelético o de tejido muscular esquelético tiene tres tipos de fibras musculares que tienen una característica muy específica. ¿Ok? Este tejido esquelético tiene tres tipos de fibras que presentan de acuerdo a la cantidad de mioglobina. ¿Qué es mío? Mío, músculo. Globina es una proteína que fija al músculo al oxígeno. ¿Sí? Acuérdense que el músculo también jala oxígeno. Entonces, va a depender de la cantidad de mioglobina y de la cantidad de mitocondrias. Entonces, tenemos fibras rojas, ¿ok? Fibras blancas y fibras intermedias. Las rojas son fibras un poquito más, ¿qué? Más pequeñas, ¿ok? Esas fibras pequeñas son de contracción lenta, ¿ok? Y tiene una gran cantidad de mioglobina y muchas mitocondrias, por ejemplo, las fibras del músculo o los músculos del dorso, ¿ok? Tenemos fibras blancas que son más grandes, que tienen mecanismos de contracción o unidades motoras de contracción rápida, tienen menos cantidad de mioglobina y menos cantidad de mitocondria, por ejemplo, los ojos, músculos del ojo. ¿Ok? Y las intermedias no tienen ni una ni nada, tienen exactamente lo mismo contenido. ¿Ok? En este caso, a nosotros nos sirve, ¿ok? Nos sirve entender esto de las fibras rojas, de las fibras blancas y de las fibras intermedias, porque nos permite diferenciar, ¿sí? Entre un maratonista de un corredor rápido de 100 metros planos. Si se fijan, son de contracción más lenta las fibras rojas, por eso el maratonista tiene más fibras rojas. Entonces, eso es un poquito de contracción más lenta, por eso dura más, por eso aguantan estos amigos correr bastantes kilómetros. O sea, eso quiere decir que tiene más mioglobina, entonces eso quiere decir que tiene ¿qué? Más cantidad de oxígeno y más cantidad de mitocondrias. Por eso le alcanzan para durar kilómetros. ¿Cuánto corren estos amigos? Vean cómo son los tipos de fibras de un maratonista, por ejemplo. ¿Ok? Porque le da mayor capacidad de concentración y dura un poco más. ¿Ok? En este caso, estas fibras de contracción
blancas tienen menor cantidad de mioglobina y mitocondrias y es contracción rápida. Por eso le permite correr rápido y explosivo, pero en cantidades por así decirlo, en longitudes menos prolongadas. ¿Ok? Por eso tus amigos corren 200 metros, corren 150 metros, corren 400 metros, pero a toda velocidad y no aguantan tanto. Pon a un maratonista a correr explosivo y no la arma. ¿Por qué? Por su cantidad de músculo, de su cantidad de fibras. Pon a un corredor de 100 metros planos a correr un maratón, probablemente te lo aguante, pero su característica o sea, su configuración de fibras es específicamente las de contracción un poco más rápido o un poco más lentas, ¿ok? Por eso es que ambos no pueden, unidad de contractibilidad, perdón, lenta o rápida, por eso es que estos amigos a lo mejor sí te lo aguantan, pero no corren tan rápido, porque sus fibras de este amiguito son hechas para qué? Para aguantar, ¿ok? Para aguantar largas distancias. Por eso tienen muy poca masa muscular. O sea, son puro músculo, pero no es tan ponchado como este amigo. Estas fibras blancas, ¿sí? Es una fibra que le permite explosividad, pero rápidamente, ¿ok? En este caso, explosividad, ¿sí? Pero rápido. Por eso es y se acabó. ¿Cuánto van las carreras? Segundos. Ya ven Usain Bolt, que es el más rápido del mundo en este caso. En 100 metros planos, en 200 metros planos, no recuerdo cuánto es, pero ok. Pero también tenemos unas fibras intermedias, ok. En este caso, pues deberíamos de estar nosotros aquí. Lógicamente, ambos o cada uno de nosotros como personas podemos entrenar para cada uno de nosotros, ok. Por eso es la importancia de que de aguantar bastante y ser explosivos para generar más fibras intermedias que unas de otras, ok. Ok, bueno. Estos músculos esqueléticos están formados por varios fascículos y cada fascículo, ahí te va, está compuesto por varias fibras musculares y cada fibra muscular está compuesta por varias miofibrillas, o sea, eso que cada fibra muscular está compuesta por varias de estas, ¿ok? Entonces, por eso le da la capacidad, es como un resorte o como una mano, como un resorte, como un elástico. Las miofibrillas forman la subunidad funcional y estructural de la fibra muscular y estas a su vez compuestas por fascículos de miofilamentos. Los miofilamentos, sí, en este caso comprenden los filamentos finos y los filamentos gruesos que juntos forman la unidad estructural contráctil del músculo, que es la sarcómera, que sería esta que estamos hablando aquí. ¿Ok? Entonces, esta sarcómera es la unidad contráctil básica del músculo estriado. Todo lo que venía hablando aquí cae en esta diapositiva. ¿Ok? Que es la porción de la miofibrilla ubicadas entre dos líneas Z, o sea, la porción del músculo ubicada entre línea Z y línea Z. ¿Ok? Entonces, estas que están aquí, las proteínas primarias del aparato contráctil es actina F, troponina, tropomiosina, filamentos finos o miosina 2 y de los filamentos gruesos. Cada una de ellas pues, son proteínas. ¿Ok? En este caso, si yo reviso qué función tiene cada una de ellas, pues lo podemos hacer si ustedes quieren. Ok, la proteína F, ¿sí? En este caso, la actina F, ¿sí? Son filamentos delgados intermedios y estos tienen como función como tal conferir la forma de la célula. ¿Ok? En este caso, asociarse con la miosina y moverse. ¿Ok? En este, ¿qué hice? ¿Qué le piqué? Ok. Y en este caso, no sé qué le piqué, a ver, ¿dónde están? ¿Se me perdieron? ¡Ah! Ya. La troponina va a controlar la interacción que tenga, ¿sí? Con el calcio entre la actina y la miosina en el músculo cardíaco y el músculo esquelético, en este caso para que se dé a cabo la contracción. Acuérdense de los potenciales de acción. Bueno, lo vamos a ver. Un potencial de membrana en reposo le llaman eso, ¿ok? Para revisar la unidad contráctil, por así decirlo, ¿sí? Y hablamos también de la tropo miosina, perdón, se me fue la palabra, ¿sí? Y esta se me está moviendo. Y esta va a inhibir la contracción como tal muscular, a no ser que la troponina modifique su posición. ¿Ok? Son varias, ¿ok? Varias funciones que poco a poco se van a ir. Hay más proteínas que mantienen alineadas esos filamentos y esos gruesos, filamentos finos y gruesos, y hay un chorro de esto, ¿ok? Vean, desde lo más chiquito,
que es un sarcómero, que está compuesto de la miofibrilla. Esta miofibrilla forma la fibra muscular y esta fibra muscular forman, eh, perdón, es el fascículo y estos fascículos forman al músculo como tal y es el tendón como tal. ¿Ok? Desde lo más grande hasta lo más chico, desde lo más chico hasta lo más grande. Y aquí se los pongo. El músculo está formado por fascículos y estos fascículos están formados por fibras musculares, que estas fibras musculares están formadas por miofibrillas, ¿sí? Y estos miofibrillas están compuestas por fascículos o miofilamentos, que pueden ser filamentos finos o filamentos gruesos, y estos forman la unidad estructural que es la sarcómera. La pueden ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes la vean y como a ustedes se les haga un poco más fácil. Es válido para todos, ¿ok? Entonces, contracción muscular. Esto es lo importante dentro de lo que tiene que ver lo de la cardiología, perdón, lo de los músculos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Cuando un músculo está contraído, pues, ¿sí? Cada sarcómero se va aumentando, o sea, se va cortando y va aumentando el grosor. Lógicamente, si yo tengo, déjenme ver si tengo aquí por aquí un elástico, casualmente no tengo ningún elástico como para hacerlo aquí, ¿sí? A ver, aquí debo tener un pedazo de elástico, pues, para ver bien el ejemplo. Bueno, si yo tengo un elástico, ¿ok? Ese elástico yo lo estiro y normalmente está así, pero cuando yo lo hago hacia atrás y lo jalo, lógicamente se va cortando. Yo sé que todos, algunos de nosotros hemos agarrado un elástico de un calzón, por ejemplo, un elástico de una pantaleta o lo que sea, o un elástico simplemente, y lo hemos empezado a desbaratar y lo hacemos así y lo volvemos a pegar. Y al pegarlo, se va cortando ese elástico y se va haciendo cada vez más grueso. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Ok? En este caso, la longitud del miofilamento no se modifica, pero sí se aumenta el grosor. En este caso, esta contracción muscular que se va a dar, ¿ok? Va primeramente desplazando los filamentos finos sobre los gruesos, o sea, los de actina con los de miosina. Primero se pega, ya pegado, se separa del lugar de pegado, se flexiona, se jala y se despega. Adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. O sea, me adhiero, me separo, me flexiono, jalo, me despego y en ese jalón se despega y se vuelve a pegar. O sea, de cuenta que es esto así. Me pego, me separo, lo flexiono, lo jalo y suelto y lo vuelvo a agarrar. Da cuenta que hace esto así. Pum, fum, pum, fum, pum, fum, y va jalando. O sea, pega, o sea, se pega, se acomoda, se prepara, jala y vuelve a soltarse y se vuelve a pegar. Eso es lo que hace. ¿Ok? Entonces vean, primero hay unión de ATP, o sea, energía a la cabeza de la miosina y la cabeza de miosina, ¿sé qué? Se pega el filamento, ya pegado, se flexiona, se genera el impulso de fuerza con la ATP, una reacción como tal, y ¡jum! Jala. Os de cuenta que yo agarro, me acomodo, doblo y tiro, literalmente. Y en ese tirón, jalo. ¿Ok? Repito, me pego, ya pegado, me separo un poquito, se me acomodo, flexiono un poco, jalo y vuelvo a agarrar. ¿Ok? Eso es lo que hace realmente. ¿Sale? Eso es lo que realmente hace este tipo de cosas. Ahorita les voy a mostrar un video de contracción rápido en YouTube, ¿vale? Para que lo vean. ¿Sí? Entonces, estas contracciones como tal, entre esa reacción que tiene la actina y la miosina, forzosamente tiene que haber calcio para que el calcio entre a la célula y se libere o se dé a cabo la contracción. Con la contracción del músculo, el calcio debe ser eliminado. Este proceso se debe gracias a la combinación del retículo sarcoplásmico, que viene siendo el retículo endoplásmico del músculo, y el sistema de túbulos T. El retículo sarcoplásmico, comprende una serie de redes alrededor de las miofibrillas. Cada red
que rodea una parte del sarcómero, ¿sí? A ver, perdón. Cada red, rodea una parte del sarcómero, una rodea la banda A, que corresponde al filamento grueso, y la otra rodea de la banda I, que es el filamento fino. En la unión de las redes presenta dos estructuras, que sería la cisterna terminal, ¿ok? Que es un reservorio de calcio. Este reservorio de calcio, para ser eliminado hacia el sarcolema a través de canales con compuerta para elección de calcio. Si se libera el calcio de esa cisterna, empieza la contracción, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? En mi cisterna yo tengo calcio, no vamos a contraer, entonces avienta el calcio al retículo sarcoplásmico o al sarcolema, en este caso, y a través de unos canales se libera el calcio y empieza. Los túbulos T están entre dos cisternas terminales, a la altura de la unión. Ahí ahorita vamos a ver con proteínas sensoriales de voltaje. El calcio, plebes, siempre va a ser una, una revolución en el voltaje, ¿ok? ¿Cómo está eso? Haz de cuenta que está la célula con una presión negativa, por así decirlo, dentro de la célula. Llega el calcio y el calcio es positivo y empieza a estar fregando. Entonces empiezan los sensores de voltaje a prenderse y se abren las compuertas, por así decirlo, para que se libere esa cisterna terminal y para poder que el calcio entre. Si la señal no se manda a nivel eléctrico al músculo, el músculo no va a sentir esos túbulos T, no van a sentir esas terminaciones nerviosas de la señalización para que se abra la terminal. ¿Ok? Y si no se abre la terminal, no se libera calcio y no se lleva a cabo la contracción muscular. Vean, esta que está aquí es la, eh, perdón, este que está aquí es la cisterna terminal. Esta es una cisterna terminal y este es un túbulo T. ¿Ok? Este es el retículo sarcoplásmico, o sea, el retículo endoplásmico del músculo. Esta es la sarcolema, en este caso, la membrana plasmática del músculo o de la fibrilla. Esta es el filamento delgado y el filamento grueso. Ojo, si en el sarcolema no hay señal, o sea, si no le llega la señal a la fibra muscular que se tiene que contraer, entonces este túbulo T no va a liberar el calcio hacia afuera, por lo tanto no va a comenzar la contracción muscular. Entonces el calcio no va a entrar al retículo endoplásmico, el sarcoplásmico, para almacenar calcio y para entrar para que se lleve a cabo la contracción. La contracción tiene mucho que ver en el aspecto del potencial de acción. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una capacidad específica de aguante, por así decirlo. Nosotros tenemos nuestra tolerancia ante cualquier tontera o cualquier cosa. Va a haber algo que nos llene el saco de piedritas o va a haber algo que nos llene y nos lleve hasta nuestro máximo alcance. ¿Y qué es esto? Va a haber algo que nos va a hacer que nos harte, ¿ok? Y puede ser de que, hola, oye, oye, y en este caso ahí va subiendo. En este caso no. En este caso tiene que haber una señal eléctrica que despolarice la membrana, ¿sí? Y eso lo tiene que hacer el calcio. Al momento que se despolariza una señal eléctrica que llega al músculo, que abre las puertas para que el calcio salga y entre a la célula y genere una electricidad y empiece la contracción, se tiene que dar normalmente, ¿sí? Se da fisiológicamente. Eso es entender un poquito la fisiología, plebes. Pero si no lo da, el calcio no es, ocurre lo mismo en la neurona. La neurona tiene que llegar a una señal eléctrica, sangolotearla y sangolotearla tanto, 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 tanto que abra la puerta y entre el calcio y se genere ¡pum! La corriente por un lado. Entonces, en este caso, tráiganlo para acá, para la fibra muscular, y tiene que haber algo que sangolotee tanto esa cisterna terminal para que libere el calcio y se empiece a dar la contracción muscular. Si no, no se va a dar. ¿Ok? Entonces, en este caso, tiene que haber una inervación motora. ¿Ok? Estas fibras musculares esqueléticas tienen que tener neuronas motoras. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que llegar una neurona, tiene que llegar una corriente eléctrica a estimular a esa fibra muscular. ¿Ok? En este caso, la unión del músculo con el neuro se llama unión neuromuscular. ¿Ok? Y a esa altura neuromuscular hay una vaina de mielina. Eso quiere decir que es un cable de corriente que está envuelto en un aislante. En un aislante que dice, para eso sirven los cables, la cinta negra esa que le ponen los cables pelados, es para aislar la electricidad. La vaina de mielina es para aislar a la neurona para que la electricidad corra de izquierda a derecha y llegue a sangolotear la fibra muscular.
¿ok? Y en este caso, ¿sí? En la unión de la neuromuscular, la vaina de mielina que cubría el axón terminal queda, eh, termina, o sea, esa vaina de mielina termina y queda el axón pelón, cubierta por una célula de Schwann, ¿ok? O sea, una célula que nomás va a estar ahí deteniendo. Entonces, esa electricidad hace que se libere la acetilcolina y la acetilcolina en el músculo tiene una función. ¿Cuál es? Comenzar la contracción muscular. En la terminación del nervio este de la neurona, lleva esa señal, hace contacto con la neurona y ayuda a controlar esa cosa. ¿Se acuerdan del? Bueno, cuando nosotros comenzamos a caminar, comenzamos a hacer estas cosas, empezamos a aprender. Y todavía no tenemos ese ida y vuelta. Pero cuando tenemos una liberación específica de acetilcolina, se da como tal la contracción. A ver, permítanme. ¿Ok? Entonces, necesita haber forzosamente una liberación de acetilcolina. Entonces, una sola neurona, ojo, una sola neurona larguísima puede inervar muchas o centenas de fibras musculares, específicamente en los músculos de la espalda. Pero es un solo músculo, o sea, cuando se es un solo músculo más delicadito, como un músculo de los ojos para abajo y para los lados, ¿sí? Las neuronas van a inervar menos cantidad de fibras. ¿A qué me refiero con eso? Va a ser un poquito más delicado el músculo, pues va a ser una fibra más delgadita. ¿A qué me refiero con esto? Si es fibra más delgadita, es un músculo más delgado, es más fino, ocupa, o sea, no es vastedad, pues. O sea, no sé, ¿a qué me refiero con esto? No ocupo muchas fibras, ¿sí? Muchas fibras para inervar algo más chiquitito, ¿ok? Si es un músculo grandote, pues entonces ocupo más fibras. Pero si es un músculo específico, pues menos fibras agarro, ¿ok? Es por lógica, ¿ok? Vean, todo sale de aquí de la médula espinal y sale la neurona. Y esa neurona por lo regular tiene un contacto con una colateral axónica, le llaman, como si agarráramos los alambres del cable, un cable eléctrico y los desbaratáramos y los enrolláramos entre sí para unir al músculo. Entonces, vean, aquí en esta parte de aquí se está dando la placa neuromuscular o la unión neuromuscular para poder que el músculo se jalonee y se contraiga. Si no hay acetilcolina, la unión neuromuscular no puede llevarse a cabo. ¿Ok? En este caso, esa es inervación sensitiva. Estoy hablando de inervación motora, pero la inervación sensitiva es receptores sensitivos en ese músculo que se llama uso muscular, o sea, el vientre del músculo. En este caso, reciben información. Cuando yo hablo de motor, es darle corriente para que se contraiga, pero cuando yo estoy hablando de sensación, estoy hablando de algo para darle información al músculo. En este caso, ¿sí? Esta información es qué tan tensora está, qué tanta posición hay. Entonces una cosa es inervación motora. La inervación motora siempre te va a dar corriente para generar una acción. La sensitiva es recopilar información. Entonces, en este caso, en el uso muscular, es una unidad receptora por dos tipos de células nerviosas que se encargan de recibir sensaciones. Neuronas motoras generan acción, neuronas sensitivas reciben información. Las motoras envían y las sensitivas regresan esa información.
Vean, fíjense. Esta en azul casi siempre es una neurona sensitiva. Cualquier cosa que pase aquí de la tensión, de algo que le golpeó, bueno, manda información a la raíz motora, en este caso raíz sensitiva, posterior de la médula espinal, para pasarle el chisme a la motora. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay perdón, ¿dónde fui? Hay una prueba que nosotros hacemos los médicos para pegarle a la rótula para que ¡pum! Se contraiga el músculo, ¿cierto? Ok. Entonces, ese tendón debajo de la rótula tiene neuronas sensitivas que le pegas, ¿sí? Y se manda la información, le pegas aquí el tendón, se manda la información y rápidamente se pasa la información a la motora y contrae el músculo para que ¡pum! Levante el pie, ¿ok? Eso es un reflejo, ¿ok? Se llama reflejo rotuliano. En este caso, le pegas al tendón, el tendón envía información y rápidamente está diciendo, es un reflejo, contráete, contráete. ¡Fum! Y en este caso, la neurona motora que está en el vientre del músculo, contrae el músculo, se junta y se levanta el pie. Tan, tan. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos la primera clase. ¿Ok? Revísenla, vuelven a checar y vuelvan a revisar para que en la semana, en el transcurso de la semana, haya preguntas. ¿Ok? Cuídense mucho y los veo luego.